Pues primeramente le damos la honra y gloria a Dios, ¿verdad? Por todo lo que hemos hecho, hemos cantado alabanzas, hemos aprendido de sus preguntas, palabras. Qué maravilloso. Eso es bonito porque con cantar alabanzas, con contestar preguntas y todo eso aprendemos de su palabra, ¿verdad? Entonces, le damos gracias a Dios por eso y pues para mí pues es un honor, un placer estar aquí compartiendo de su palabra. Gracias a Él que su amor y su misericordia son grandes para con nosotros cada día. Pues gracias a los hermanos también que nos da el espacio y verdad de compartir la palabra. Y quiero compartir una palabra muy preciosa, de muchas que hay en la Biblia para ustedes, hermanos. Y quiero hablar de un varón, de un hombre, que muchos le conocen en la Biblia como el hombre de la paciencia. Creo que ustedes ya más o menos saben de quién estoy hablando. Sí, es de Job, el hombre de la paciencia. Quiero hablar un momento, el tiempo que creo que no tengo mucho tiempo, vamos a hablar un poco de sobre Job, sobre la historia de Job, una historia muy bonita, hermanos, que si usted no la ha leído, no la ha leído bien, no la ha leído con despacio, le invito a que la lea. Es algo muy maravilloso. Y pues quiero que vayan conmigo a Job, vayan al libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Ya cuando lo tengan, hermano, me confirman, por favor. Amén, Job, hermano. capítulo Amén. 1, versículo 1. Amén. Le damos lectura así a la palabra de Dios, siempre honrando a ese nombre precioso que es en Cristo Jesús. Amén. Y dice así su palabra. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí nomás quedémonos, hermanos. Solo en este versículo. Miren cuánta bendición hay. Y quiero hablarles sobre las 5 virtudes de Job. Y solo en el capítulo 1 las encontramos. Quiero que volvamos a leer el capítulo. Mire, ¿cómo dice? Preste la atención. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre. ¿Cómo era? Primera virtud, perfecto. Segunda virtud, recto. Tercera virtud, temeroso de Dios. Y cuarta, apartada del mal. Y la quinta es la paciencia, ¿verdad? Sabemos que Job, como dije al principio, es un hombre conocido por la paciencia. Entonces quiero hablar con ustedes esta noche de estas 5 virtudes de Job. Es algo maravilloso. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas por el tiempo, hermanos, que pues no nos da para extendernos tanto. Y pues va a ser de mucha ayuda. Yo sé que va a ser de mucha ayuda para nuestras vidas, ¿verdad? Y pues, si ustedes ya conocen la historia de Job, pues ya se alinearon conmigo, ¿verdad? Sobre lo que les voy a hablar. Entonces quiero hablar de la primer virtud de Job. Pero antes de todo, quiero recalcar que Job era un hombre, ¿verdad? Normal como nosotros. Un hombre de carne y hueso. Por eso la palabra, mire cómo lo llama. Un varón, un hombre, ¿verdad? Porque este Job no tenía ningún poder, nada, ¿verdad? Sobrenatural. Era un hombre normal, como yo, como el hermano Campo, como muchos que estamos aquí, normal, ¿verdad? De hueso, era humano, pues era normal, era normal. Entonces, quiero hablar de la primera virtud. ¿Cuál es la primera virtud que tenía este hombre? Dice la Biblia que era perfecto, era sincero. Pero aunque este hombre era un hombre normal como nosotros,
Él tenía todas estas virtudes. Entonces, por eso les quiero a que aprendamos que nosotros también, como seres humanos que somos, las podemos tener, ¿verdad? Y vamos a conocer, aprender de estas virtudes. Entonces, vamos a tocar la primera, que es hombre sincero. Job era un hombre sincero. Y dice así, vamos a empezar con el primero. Dice, Job era un hombre perfecto, es decir, sincero. Una persona sincera es alguien que se expresa sin artificio, sin intención de engañar y sin disfraz. Mire qué maravilloso. Yo les voy a ir dando unos textos bíblicos porque para buscarlos todos pues se nos hace mucho tiempo. Yo nomás se los voy a ir mencionando. En Primera de Crónicas 29:17 se afirma que David actuaba con rectitud y reconoció que a Dios le agrada la rectitud de nuestro corazón. Mire, y en Filipenses 4:15, Pablo afirma que debemos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Y también en Hebreos leemos 10:22 que nos dice que debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero. Mire la primera virtud de este hombre. Hermanos, es que es algo bonito. Si nosotros leemos la historia de Job detenidamente y la analizamos, yo en lo personal, yo quisiera tener todas estas virtudes que tenía este hombre. Porque si tenemos todas estas virtudes, hermanos, somos perfectos delante de Dios. Y así se le conocía a este hombre, como un hombre perfecto. Mire, la primera virtud que tenía este hombre era sincero, dice. Sincero quiere decir que no era un hombre de doble cara, ¿verdad? Primeramente ante Dios, era un hombre recto de corazón, un hombre sincero, que todo lo que él hacía, lo hacía para gloria y honra de Dios. Igual manera para sus amigos, para el prójimo. Se dice que este hombre era un hombre que no lo iba a engañar, ¿verdad? Era un hombre sincero, era un hombre pues sin doblez, era un hombre que no demostraba una cosa y atrás de usted le iba a decir otra, no, era un hombre cabal, como dice la palabra, ¿verdad? Un hombre sincero, sincero de corazón. Y lo importante que era con Dios así. Por eso nosotros, así como somos con Dios, nosotros vamos a reflejar afuera a los demás cómo somos delante de Dios, ¿verdad? Porque si usted tiene amor, ama a Dios, usted va a reflejar amor para los demás. Entonces nosotros como cristianos tenemos que pedirle a Dios estas virtudes. La primera virtud de Job, un hombre sincero. Nosotros tenemos que ser sinceros delante de Dios, hermanos. Nosotros no podemos engañar a Dios. Déjeme decirle que si usted quiere engañar a Dios o yo quiero engañar a Dios, estamos totalmente equivocados. Porque a Dios, ¿quién lo va a engañar, mi hermanos? Nadie, nadie. Entonces, esto es lo que a Dios le agrada, la sinceridad. Porque delante de Él dice que las cosas todas están desnudas y descubiertas, dice en Hebreos. Entonces, la sinceridad en la vida del cristiano es algo muy importante. Es algo que tenemos que buscarla todos los días. Durante andemos en este mundo, la sinceridad delante de Dios, todos los días la sinceridad como cristianos tenemos que anhelarla. Si no la tenemos, pidámosela a Dios. Porque dice Santiago que todas cosas que nosotros que no la tenemos, pidámosela a Dios y Él nos va a dar. ¿Verdad? Si estamos falta de sabiduría y de muchas cosas que necesitamos para vivir una vida agradable delante de Dios. Mira qué hermoso, esto es precioso, hermano. Aquí podemos sacar cantidades de cosas solo de esta virtud de este hombre. Un hombre sincero, un hombre perfecto. Así se le llama. Mire, en el capítulo 1 dice, era este hombre perfecto.
perfecto, sincero. Entonces, podemos ser perfectos delante de Dios. Solo porque a veces nosotros decimos, no, pero yo no soy perfecto porque yo le fallo. Claro que sí. Claro que sí le fallamos. Como seres humanos, le fallamos a Dios. Pero mire aquí Dios cómo pone a Job, que era un hombre perfecto. Así nosotros también podemos ser perfectos delante de Dios como Él quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Como cristianos, como hijos de Dios, sin doblez, que no estemos engañando a Dios, supuestamente nosotros, ¿verdad? Queriendo estar en el mundo y queriendo estar con Dios. No, mi hermano, así no va. Si vamos a estar con Dios, estemos con Dios, ¿verdad? Porque tenemos que ser sinceros delante de Dios. No podemos engañarnos a nosotros mismos, queriendo ser una cosa, ¿verdad? Y tal vez somos otras. Ahí nosotros mismos nos engañamos, nosotros no engañamos a Dios, ¿verdad? Entonces, este era la primer virtud de Job, que era un hombre sincero, un hombre recto. Y el enemigo quiso tapar todo esto de Job. El enemigo quiso aplastar todas estas virtudes que Job tenía. Más adelante vamos a ver sobre eso, hermanos. Ahora quiero que veamos la segunda virtud. La primera dije que era un hombre sincero y la segunda que era recto. Ahí mismo la encontramos en el capítulo 1, versículo 1, hermanos. Ahí están esas virtudes. Y dice, Job era un hombre recto. Una persona recta es alguien que actúa con integridad e imparcialidad. En Job 31:6, el íntegro patriarca llega a decir, mire cómo dice, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Y en Hebreos 12:13, el autor sagrado nos aconseja, haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mire qué maravilloso, hermanos. Y en Efesios, el apóstol Pablo nos dice 4:24, que debemos revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire qué maravilloso, la otra virtud que tenía Job, que era un hombre recto, un hombre íntegro delante de Dios, un hombre sin doblez, un hombre que, wow, eso es maravilloso, hermanos. Yo eso, como les digo, yo quisiera tener todas estas virtudes que Job tenía. Y yo quisiera que todos los que hemos conocido a Dios también, que tengamos esto, para que en realidad dependamos totalmente de Dios, así como Job era un hombre que dependía totalmente de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque a pesar de que Job perdió todo, Job perdió todito, mis hermanos, los bienes, sus hijos, todo. ¿Y qué hizo Job? ¿Renegó? No, dice la palabra de Dios que él adoró. Imagínense, que él adoró a Dios, a pesar de que se le había ido todo de las manos, de la noche a la mañana se le fue todo. Pero él no dijo, ¿por qué me pasa esto? Si yo soy un hombre íntegro delante de Dios, que no hago esto, no hago lo otro. Él no dijo nada de esto. Él dice que rapó su cabeza, rasgó sus vestidos, que esto es señal de humillación. Antes en el Antiguo Testamento lo hacían que era señal de humillación delante de Dios. Imagínense, él se humilló, dice, y adoró a Dios. Y dijo, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Miren qué maravilloso. A pesar de que el enemigo le había arrebatado todo, él siguió firme en su integridad, en su amor hacia Dios. Eso es maravilloso cuando en realidad nosotros dependemos totalmente de Dios. Cuando las cosas materiales no nos importa, hermanos.
No tiene por qué importarnos las cosas materiales a nosotros como hijos de Dios, porque esas cosas son pasajeras. Sabemos que de un momento a otro ya no pueden estar. No podemos depender de ellas. Nosotros tenemos que depender totalmente de Dios. De Él tenemos que depender así como Job. Entonces, la segunda virtud que tenía Job, que era un hombre recto, recto de corazón, un hombre que dice que no, un hombre con integridad, un hombre íntegro. Imagínense, hermanos, tenía un corazón que por ese corazón de ese hombre, me imagino que no pasaba otra cosa más que solo adorar a Dios. Él no pensaba en otra cosa más que solo eso, adorar a Dios, agradar a Dios, vivir una vida agradable delante de Dios. Y eso es lo que Dios quiere y nos pide de nosotros, como cristianos que somos, vivir una vida recta delante de Dios. Nada de desviarnos a la derecha ni a la izquierda, no hay que recta, hermanos, recta delante de Dios. Porque si hacemos esto, vamos a ser unos hombres victoriosos, así como fue Job, ¿verdad? Bueno, vamos a ir viéndolo así ligeramente por el tiempo, hermanos. Ya vimos el 2. Ahora vamos con el 3. Vamos con la virtud número 3. Dice que Job era un hombre temeroso de Dios. Dice, Job era un hombre temeroso de Dios. Ahí mismo lo encontramos en el capítulo 1 y versículo 1. Ahí están todas estas bendiciones, hermanos. Dice, quien teme a Dios es una persona que reverencia a Dios y lo reconoce en todos sus caminos. Escuche, dice, Job ponía a Dios en primer lugar en su vida. En Salmos 128:1 el salmista escribe, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. En Hebreos 12:28 se afirma que debemos servir a Dios de modo agradable, con temor y reverencia. ¿Qué es, qué es ser temeroso de Dios? Ser temeroso de Dios no es tenerle miedo, sino que es, dice, tenerle respeto, reverencia. Eso es lo que Job hacía. Era un hombre que respetaba a Dios. No es tenerle miedo a Dios. A veces nosotros cuando decimos yo soy temeroso de Dios, porque a veces decimos que yo tengo miedo, que si hago esto, Dios me puede castigar. No, es temeroso, es ser temeroso, como dije, reverenciar a Dios, tenerle respeto. Y si viene la tentación o viene el pecado, decimos, no, yo cómo voy a hacer esto, voy a hacer esto, le voy a hacer esto a Dios. Dios no se merece que yo le haga esto, que le haga esto, porque Dios, Él dio todo por mí, ¿verdad? Entonces, no puedo hacer esto delante de Dios. Eso es cuando uno respeta a Dios. Eso es respetar, ser temeroso, reverenciar a Dios. Y esto es lo que Job hacía. Dice que Job, imagínense que dice la Biblia, eh, del 1, usted puede leer toda la historia del 1 al 22, está la primera tentación de Job, el primer castigo que le cayó. O sea, la primera prueba que podemos decir, ¿verdad? Dice que cuando sus hijos hacían banquetes todos los días, tenía 10 hijos, 7 varones y 3 hembras. Dice que él se levantaba muy de mañana. Ahí lo podemos encontrar en Job 1, del 1 al 5, 1, capítulo 1, versículo 5. Pues dice que Job se levantaba muy de mañana todos los días. Dice que él se levantaba a ofrecer sacrificios por sus hijos, porque dice, mira hasta dónde era este hombre, íntegro. Dice que él decía, a lo mejor mis hijos han blasfemado el nombre de mi Dios, han hablado alguna cosa mala, porque ellos pues quizás se embriagaban con vino, no sé, ¿verdad? Entonces, por eso él dice que todos los días, porque estos muchachos todos los días dice que hacían banquete, empezaban con el primogénito y terminaban con el último. Dice que ellos invitaban a todas sus hermanas al banquete, ¿verdad? Entonces dice que Job eso hacía primeramente poner a Dios en primer lugar. Por eso este hombre era un hombre
bendecido, hermanos, por todos lados, espiritual y materialmente. Era un hombre bendecido, porque ponía a Dios en primer lugar, tenía ese cuidado, ¿verdad? De tratar de no fallarle a Dios. Entonces dice que Job se levantaba muy de mañana a ofrecer sacrificios por cada uno de sus hijos. Imagínense. Eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer, poner a Dios en primer lugar en todo, en toda nuestra área de nuestras vidas. Porque pues, a veces nosotros queremos hacer algo, no sé, eh, queremos, pues, les voy a hablar así materialmente, hacer alguna cosa, algún proyecto, pero nosotros a veces no ponemos a Dios en primer lugar y a veces las cosas nos salen mal y decimos, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué? Ese es el error que a veces nosotros cometemos, que no ponemos a Dios en primer lugar. Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Cuando nosotros llamamos Señor a Dios, eso quiere decir que nosotros ya no mandamos nuestras vidas. Cuando llamamos Señor a nuestro Dios, quiere decir que Dios es el que toma el control de nuestras vidas. Pero a veces nosotros queremos irnos donde nosotros nos parezca mejor y eso no es así. Desde el momento que usted ha reconocido a Dios, ha aceptado a Dios, usted ya no manda en su vida. Usted tiene a alguien que lo mande y todo tiene que poner en las manos de Dios, ¿verdad? Porque en Apocalipsis dice, yo soy el primero, dice, y el último. El Señor tiene que ser el primer lugar en todo. Mis hermanos, cuando usted, antes de levantarse, lo que tiene que hacer es orar, poner a Dios en primer lugar. Porque si usted es un hombre o una mujer, una hermana, un hermano que pone a Dios en primer lugar, le va a ir bien, le va a ir bien en su vida espiritual, en su vida. Mientras ande aquí en este mundo, le va a ir muy bien. Pero a veces nosotros, a veces, ¿qué hacemos en las mañanas cuando nos levantamos? A veces lo que hacemos primero es agarrar el teléfono y dejar a Dios de último o de segundo lugar. No, Dios tiene que ser el primero en todo. En todo tiene que ser el primero. Si va a hacer algo, diga si es la voluntad de Dios, que sea Dios pues guiándome, que sea Dios, Dios, Dios. Si eso está siempre con nosotros, hermanos, nosotros vamos a ser bendecidos espiritualmente para poder soportar todo lo que se nos ven en este mundo. Y cuando dice el Señor en Apocalipsis, yo soy el primero y el último. También cuando nosotros vamos a dormir, hermanos, nosotros tenemos que eh, pedirle a Dios, ¿verdad? Que sea el último, Él en quien nosotros pensemos cuando vamos a acostar, orarle a Dios y ya a dormir. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? Le oramos a Dios y luego agarramos el teléfono y estamos ahí, ¿verdad? No, tenemos que orarle a Dios que sea Él el centro, siempre. Dios, Dios. Hagamos esto, hermanos, y verán que vamos a ser prosperados espiritualmente en nuestras vidas. Aunque claro, no les voy a decir que no vamos a vivir una vida como Job, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos preguntamos que por qué nos suceden estas cosas, si eso mismo se hubiera preguntado Job, ¿verdad? Que por qué le sucedió esto a Job si él era un hombre íntegro, él era un hombre perfecto, dice la Biblia. Pero a veces las cosas vienen, las tentaciones, ¿cómo quiero decirle? Vienen muchas cosas en nuestras vidas para probarnos, las pruebas, porque el oro no es puro mientras no pasa por el fuego, mis hermanos. De esa manera, nuestra fe como cristianos, nosotros tenemos que ser probados por Dios, ¿verdad? Probados por la mano de Dios poderosa. Entonces, cuando nosotros estemos pasando estas cosas, o no sé si usted ya han pasado muchas cosas, o no sé, pero tenemos que estar firmes en esa fe, así como Job, que Job fue probada su fe y él salió vencedor, ¿verdad? Él dejó en ridículo al enemigo, a Satanás, como lo lee aquí la Biblia. Y la palabra Satanás dice que significa el acusador, ¿verdad? Sabemos que Satanás en Apocalipsis dice que él es el acusador de nosotros. Y lo vemos aquí cómo está acusando a Job, que él quiere aplastar todas estas virtudes que Job tenía. Imagínense. Eh, cuando Dios, me gusta mucho cuando Dios le dice, cuando dice que los hijos de Dios se fueron a presentar
delante de Dios y también fue Satanás ahí, anduvo fue entre ellos. Y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Imagínense, la gran mentira. Sabemos que Satanás desde el principio es mentiroso y él todo lo que hace es mentir. Pero Dios bien sabía, él bien sabe todo lo que Satanás hace, todos los movimientos, porque Satanás está controlado por la mano de Dios. Satanás no puede hacer más de lo que Dios le permita que haga. Entonces, él le dice, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay un hombre como él en la tierra, hombre perfecto y recto. Entonces Dios le quiere dar a entender que es raro que no haya visto cómo es Job en la tierra. Y sabemos que en Pedro dice que él anda como león rugiente, hermanos. Él anda como león buscando a quien devorar. Y él limpiándose, que andaba rodeando la tierra, que aquí. Pero mire que él dijo una verdad que es maravillosa. ¿Qué dijo? ¿Acaso dice, teme Job a Dios de balde? ¿Acaso no le has rodeado, dice, no le has rodeado su casa, todo lo que tiene, le has dado bendición? Y eso es maravilloso, hermanos. Cuando nosotros dependemos totalmente de Dios, sabemos que la protección de Dios está como un muro en nuestra casa, está en un muro en nuestras vidas, en nuestras vidas diarias, que andamos en el trabajo, donde sea que andemos. Si no es por la protección de Dios, por el amor de Dios, hermanos, nosotros no estuviéramos aquí. El enemigo ya había intentado eh, hacerle algo a Job, porque él le dice, ¿acaso no lo tenés rodeado de todo lo que él tiene? Ya había intentado, hermanos, ya había intentado porque ese es el trabajo de él. Él no le gusta ver a alguien que sea alguien temeroso de Dios, que sea alguien que viva una vida agradable delante de Dios. No, eso él no. Él se preocupa por esas personas que quieren vivir agradando a Dios, porque él de los suyos, del que están en el mundo, él no se preocupa de ellos. Él se preocupa de nosotros, que él no quiere que oremos, no quiere que leamos la Biblia. Él quiere distraernos con cosas que sabe que no van a ser beneficios para nuestras vidas cristianas, que no nos van a servir. Ese es el trabajo de Él. Eso es lo que Él quiere, distraernos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que leer la palabra de Dios, hermanos, y ver con quién estamos peleando. Porque el enemigo, ese no juega, ese nos distrae con una cosita y hasta que al fin nos atrapó. Hay que orarle mucho a Dios, hermanos, para que nosotros estemos firmes en Dios, a pesar de que vengan las dificultades, a pesar de que usted sea un hombre temeroso de Dios y si vienen las dificultades, sea como Job, tenga esa fe, ame a Dios a pesar de las dificultades, de los problemas que vengan a su vida. Nosotros tenemos que estar firmes, siempre confiando en Dios. Bueno, vamos, vamos a ver el último nomás, hermanos, por el tiempo. Vamos a ver el último que dice la paciencia, que era un hombre de paciencia. Bueno, vamos a ver el cuarto, un poquito rápido lo vamos a ver para que podamos entender. Dice que era un hombre apartado del mal. Y dice así, Job era un hombre que se apartaba del mal. Quien se aparta del mal es una persona que evita y huye de toda apariencia de mal. Imagínense, imagina este hombre, imagínense hasta dónde era este hombre, hermanos. Que era un hombre que se apartaba, dice, de todo mal. No era un hombre problemático. Era un hombre que si le hacían mal, va bien, él hacía bien. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, si de ustedes depende, dice, estar en paz con todos, o sea, mucho más que mejor, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, vivir en paz. Aunque nos hagan mal, nosotros tenemos que hacer bien. No tenemos que ser como éramos antes, que si antes nos hacían una cosa, ya nosotros hacíamos la otra. No, ya hoy nosotros como cristianos tenemos que ser diferentes. Tenemos que apartarnos. Si vemos que esta pelea se va a encender más,
O sea, nosotros tenemos que apartarnos y tratar de apagar ese fuego si es posible, ¿verdad? Entonces, todas estas virtudes maravillosas que tenía este hombre, este Job, un hombre, ¿cómo le podemos decir? Hombre recto, temeroso de Dios, es algo bonito. Todas estas virtudes, mire, que tenía este hombre. Y la última, hermanos, vamos a ver la última virtud, que es la paciencia. ¿De dónde viene la paciencia? Si nosotros tenemos estas otras virtudes que leímos anterior, si somos sinceros, rectos, temerosos de Dios, nos apartamos de mal. Si tenemos todo esto, entonces vamos a tener una fe genuina, porque la fe dice que produce paciencia. Entonces, si tenemos todas estas virtudes, nosotros como cristianos vamos a tener esta paciencia de Job. Job era un hombre muy paciente. La paciencia de este hombre le llegó a, le llegó a poner al enemigo en ridículo. Imagínense. O sea, yo cuando leo la historia de Job, o sea, me quedo así, o sea, escucha, ¿cómo era este hombre? Cuando dice la historia que cuando el enemigo empezó a atacar a Job en el capítulo 1 en adelante, dice que primero llegó un siervo a decirle, las ovejas, los bueyes, las asnas se los llevaron. Llegó el otro a decirle, cayó fuego del cielo y las ovejas fueron consumidas. Y bueno, lo más maravilloso aquí fue que, mire Satanás cómo es de astuto. La última prueba que le dejó fue la de sus hijos, porque él haber dicho, si con esta dice no blasfema a Dios, con esta sí lo va a hacer, que es con los hijos. Por eso le dejó de último. Dice que mientras uno aún hablaba, dice que venía otro a decirle, mira que fuego de Dios cayó del cielo y consumió las ovejas. Y aún estaba este hablando, dice. Me imagino a este hombre cómo estaba aquí mirando al uno y al otro y dándole esas noticias terribles, hermano. Dice, tus hijos estaban comiendo y vino un aire muy fuerte y quedaron aterrados en las casas. Imagínese este hombre. Eso quería el enemigo hacer con él, pero no pudo, porque este era un hombre de fe, un hombre de paciencia, un hombre que sabía en dónde estaba y sabía cómo amar a Dios a pesar de que él no dependía de esas cosas, pues, él no dependía de esos, aunque eso no es fácil, hermanos, perder la familia, sus hijos, y lo único que él tenía era su mujer. Ya esto lo vemos en el capítulo 2 en adelante, cuando Satanás, cuando miró que no pudo con la primera prueba, dice que le puso la otra prueba. Imagínense, eso es algo terrible, hermanos, a la vez para el pobre Job, pero maravilloso, ¿verdad? Que nosotros podemos aprender mucho de él. Y cuando él aún tenía esperanza de su mujer, dice que hasta aún su mujer se le dio vuelta. Le dijo, maldice a Dios y muere. Imagínense el Satanás cómo usó a la mujer ahí. O sea que Satanás lo atacó por todos lados. Pero lo maravilloso de este hombre que salió victorioso, él supo soportar todas estas tentaciones, todas estas pruebas, porque en realidad él tenía fe en Dios y sabía en realidad quién era Dios. De esa manera, mis hermanos, yo les animo a ustedes que tengamos fe. ¿Para qué? ¿Para que recibamos cosas materiales? No. Para que tengamos esa fe, para que algún día, no muy lejano, nosotros estemos con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Porque a veces, por falta de esa fe, por falta de esa paciencia, a veces eh, no, o sea, no se van a salvar muchos. ¿Por qué? Porque no tuvieron paciencia. Por eso la Biblia nos exhorta, hermanos, a que tengamos paciencia. Tengamos paciencia. En Santiago 5, 7 y 8 dice, hermanos, tener paciencia. Mirad cómo el labrador dice, espera el preciso fruto con paciencia. Hasta que espera la tormenta, dice la tardilla, la temprana. Ustedes lo pueden leer. Santiago 5, 7 y 8. Así dice vosotros, esperad con paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos, que si nosotros tenemos paciencia y soportamos todo en este mundo con paciencia, con fe en nuestro Señor Jesucristo, Él es grande y maravilloso.
para que algún día estemos con Él en el cielo gozando de esas cosas maravillosas que Él nos ha prometido. Pero también tenemos que tener paciencia, hermanos, esa fe en Dios, que algún día lo vamos a lograr. Y sabemos que todo esto pasa, hermanos, todas estas cosas en este mundo pasan, los dolores que sentimos ahorita, a veces lloramos, muchas cosas hacemos, esto es pasajero. Recordemos que tenemos una ciudad celestial allá, que aquí va a ser para siempre. Así que, pues, nomás quiero decirles que Dios es maravilloso. Podemos ver al final de la historia de Job, dice que ya cuando Dios restauró a Job, que le dio lo doble. ¿Pero por qué? Porque Job se mantuvo fiel a él. Job no pecó, dice, con su boca ni con su corazón. Él se mantuvo fiel hasta el final y salió victorioso y el enemigo salió vencido. ¿Verdad? Eso es maravilloso, hermanos. Que el Señor, pues, nos bendiga grandemente a cada uno de nosotros y que esperemos que esta palabra, hermanos, sea de mucha ayuda para nosotros. Sabemos que Dios es un Dios grande, es un Dios maravilloso, que nuestra fe va a ser puesta en prueba y tenemos que soportarla, siempre creyendo en nuestro Dios, dependiendo de Dios totalmente, ¿verdad? Así que hasta aquí, hermanos, dejo esta corta meditación y pues esperando que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros en nuestras vidas espirituales, ¿verdad? Recordemos, hermanos, en qué tiempos, veamos en qué tiempo estamos viviendo. Ya no está para andar jugando a ser cristianitos, hermanos. Ya no está para eso. Ya tenemos que saber qué es lo que queremos. No podemos andar jugando, hermanos. Afirmémonos bien en las cosas de Dios y tengamos fe en Dios, que Él muy pronto viene por su iglesia a levantarnos y estaremos con Él para siempre. Amén. Pues que el Señor nos bendiga, hermanos, con su palabra y que esperemos que sea de mucha ayuda para nosotros. Bendiciones, hermanos.